Juan capítulo 19, vamos a leer los versículos del 38 al 40, que nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hemos estado considerando en nuestros últimos estudios la conducta de José de Arimatea y de Nicodemo como ejemplos de hombres que en principio tuvieron gran temor, es decir, fueron unos cobardes. Razón por la cual se nos dice aquí en la Escritura que seguían al Señor secretamente. Y esto nos sirvió para analizar las diversas fuentes de donde proceden ese tipo de temores. Los tomamos como ejemplo de conducta que no debemos imitar y vimos las enseñanzas bíblicas que nos pueden ayudar a presentar batalla ante los temores pecaminosos. Estuvimos viendo que algunas de las causas principales de nuestros temores carnales son, en primer lugar, el temor a las consecuencias del pecado. Vimos en segundo lugar el temor que tiene como raíz la vergüenza, cuando hemos sido vistos haciendo algo indebido o cuando hemos sido humillados por otras personas. Vimos en tercer lugar el temor a los hombres, que es el peor de los temores, es decir, cuando uno hace las cosas condicionadas por miedo a los hombres, violando la ley de Dios. Es el más común de los temores. Vimos en cuarto lugar el temor de recibir daño físico y vimos en quinto lugar el temor al futuro. Hicimos también un análisis de esta situación enumerando en primer lugar que muchos de nuestros temores surgen de nuestra falta de conocimiento, de nuestro conocimiento de Dios y de nuestro conocimiento de nosotros mismos. Vimos también en segundo lugar que la causa de nuestros temores es nuestra incredulidad y en tercer lugar que en muchos casos es nuestro desmedido amor por la vida y por la comodidad. Y en este sentido dimos algunas perspectivas bíblicas para tratar con nuestros temores. Estuvimos diciendo que teníamos que considerar y estudiar el pacto de gracia de Dios y los privilegios que el creyente tiene bajo ese pacto para armarnos con este pensamiento y poder afrontar los temores. Y en segundo lugar, estuvimos hablando de que debíamos procurar encomendar todo a las manos de Dios y descansar en Dios y en su providencia. Ya hemos visto cómo José venció sus temores y ante una situación que requería acción inmediata, como era el atender el cuerpo ya muerto de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz, tomó la iniciativa y actuó con valor y con firmeza. Tanto José de Arimatea como Nicodemo, a pesar de ser discípulos del Señor secretamente, ahora sí que asumen una posición de liderazgo en cuanto a la sepultura del Señor, a pesar de los graves riesgos que esto suponía, ya que había una advertencia, recordaréis, severa por parte del Sanedrín sobre quienes reconocieran a Cristo, quienes le dieran algún tipo de lugar a Cristo. Esto implicaba, según había dictado el Sanedrín, que serían expulsados de la sinagoga, que era lo mismo que ser tratados como unos viles leprosos, es decir, sin ningún contacto social con el resto de sus ciudadanos. Tanto José como Nicodemo sabían que era contrario a la ley dejar un cuerpo muerto toda una noche. Esto era bastante más reprensible porque al día siguiente era sábado, es decir, día de reposo judío, y encima coincidía con que era sábado de Pascua, una fiesta sagrada para los judíos. Por lo tanto, había gran premura en arreglar este asunto del cuerpo de Cristo sobre la cruz. Por todas estas razones, ya que había que actuar de una manera con bastante celeridad, y sobre todo porque había que hacerlo antes de las 6 de la tarde, que era cuando comenzaba para los judíos el día de reposo, no había tiempo que perder. Y Marcos especialmente nos indica, remarcando este hecho, que la tarde había caído y se hacía por tanto necesaria una acción inminente para quitar a Cristo de la cruz. ¿Quién se iba a hacer cargo de la situación? Los discípulos, claro, que habían estado 3 años y medio con el Señor. Pero resultó que los discípulos no estaban allí. Según Mateo 26:56, todos los discípulos dejándole huyeron. Valor. Aquí lo vemos. Valor. De manera que tanto José como Nicodemo asumieron un papel bastante relevante en esta situación. Ya estuvimos viendo también la persona y el carácter de José y ahora vamos a ver algo de Nicodemo.
Nicodemo, al igual que José, pertenecía al partido de los fariseos. Como todos recordaréis, este partido tuvo su origen durante el periodo anterior a las guerras macabeas. Estos hombres actuaron con bastante valor porque se opusieron con firmeza a las costumbres idolátricas que venían por parte de los griegos, y a pesar de las persecuciones a las que fueron sometidos, permanecieron firmes y se negaron a abandonar su fe, recibiendo en su origen el nombre de pietistas o el nombre de santos. Ellos fueron los precursores de los fariseos, que son los separatistas, que empezaron a aparecer con este nombre en torno al año 103 a.C. De manera que en origen encontramos en la secta de los fariseos, aquellos que se rebelaron contra la adoración idolátrica de los griegos, encontramos valor y firmeza y constancia. Sin embargo, en los tiempos del Señor, aquel valor por defender la verdad se había convertido en todo lo contrario, se había convertido en comodidad para que no les quitaran de su posición y privilegios, y esa fue la razón a la que le sumamos la envidia, lo que supuso un enfrentamiento total contra la persona de Cristo. El carácter de Cristo, el mensaje de Cristo, dejaba en evidencia toda la estructura, todos los privilegios y todo el poder que tenían sobre el pueblo los fariseos, lo que hizo que quisieran llevarle a la muerte desde el principio de su ministerio. No pudieron soportar a la persona de Cristo en absoluto, por lo tanto hicieron todo lo posible para acabar con él. Ya estudiamos que Nicodemo fue una de las voces discordantes con esa posición del Sanedrín para llevar a Cristo a la muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 50, encontramos a Nicodemo hablando, diciéndole a los del Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque los judíos, los miembros del Sanedrín, querían llevarlo a la muerte de forma inmediata. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es decir, Nicodemo le pregunta una cosa y los otros dicen que si hay vida en otro planeta. O sea, nada que ver con lo que estaban exponiendo. Nicodemo tenía frente a sí a la enorme y terrible maquinaria del Sanedrín, enormemente poderosa. Sus palabras, que desde luego estaban cargadas de sentido común y estaban de acuerdo con la justicia, con la ley, fueron ignoradas por completo. Nicodemo mostró gran valor en esta ocasión, aunque no lo manifestó de una manera más contundente y abiertamente durante el transcurso del ministerio de nuestro Señor, hasta que llegamos a estos momentos en los que el Señor tiene que ser descolgado de la cruz. En todo caso, lo que sí que vemos es que el Espíritu Santo ya está operando en el corazón de Nicodemo y no le va a dejar indiferente ante las responsabilidades a las que él se tiene que enfrentar. De la misma manera que estábamos considerando los momentos en que estos hombres actuaron cobardemente y vimos allí una serie de exposiciones acerca de cómo combatir el temor y el miedo que por diversas causas nos agobian, vamos a ver ahora de qué manera su determinación de actuar con valor tiene mucho que enseñarnos a nosotros, y lo vamos a hacer y vamos a exponer algunas enseñanzas para que imitemos la conducta de hombres que finalmente asumieron bien su papel y defendieron con valor su posición. Debemos tener en cuenta que el valor no puede ser obtenido por medios carnales. No podemos hacer una pócima, nos la tomamos y ya somos valientes. No. Tampoco puede ser obtenido provocando situaciones de pánico para ejercitarnos en esta noble conducta. Hay, como sabéis, muchas ideas respecto a que si uno quiere perderle el miedo a algo, lo mejor es que te enfrentes con algo. A mí me dan pánico las serpientes. Dicen que para quitarme la fobia a las serpientes, si me encierran en una habitación con la serpiente, se me quitará la fobia. Efectivamente, se me quita la fobia y la vida. O sea, me muero seguro. Así que de la misma manera que la cobardía está en la mente y es producida por una falta de convicción para aplicar los principios bíblicos, el valor también se encuentra en la mente y actúa sobre la base de las promesas de Dios y de aplicar con sabiduría el conocimiento sobre los temas cotidianos. Es decir, ¿qué es lo que me enseña Dios en su palabra? Tengo que aplicar con inteligencia eso a la vida cotidiana. Ese proceso se llama actuar con sabiduría, aplicar el conocimiento a cosas concretas de mi vida cotidiana. Debemos hacer un esfuerzo consciente y desde luego amparados por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo para desarrollar ese valor, para desarrollar esa característica de valor, de ser hombres y mujeres con valor. Y no solamente lo tenemos que hacer para nosotros, sino que casi todos los que estamos aquí tenemos hijos. Por lo tanto, tenemos una amplia y gran responsabilidad en implantar el valor en la mente de nuestros hijos. Si no queremos que los pecados de los padres caigan sobre los hijos,
y cargarles con cosas que son nuestras, tenemos la responsabilidad de criar a hijos que no se estén continuamente mirando al espejo para ver si el peinado suyo es el de Ronaldo o para ver si sus músculos son los de Casillas. No, eso es lo que hace la gente del mundo, pero nosotros estamos aquí con otro propósito. Si queremos que el día de mañana, por la sobreprotección que muchos padres ejercen sobre sus hijos, sean hombres débiles, apáticos, sin iniciativa, que no saben lo que quieren, que no saben hacia dónde tienen que ir, que todo les asusta y que solamente atienden a sus deseos y caprichos, tenemos que mirar a los ejemplos bíblicos de hombres con valor y los principios que gobiernan la vida de estos hombres. Cada uno, por tanto, cada uno de nosotros tendría que preguntarse o que hacerse algunas preguntas. Voy a enfocar el sermón desde la perspectiva de cómo tenemos que criar a nuestros hijos para que el día de mañana puedan ser hombres con valor, y también cómo tenemos que mirarnos al espejo para saber si nosotros hemos desarrollado esas capacidades de valor. Y valor no es enfrentarse a uno que es muy chulito y a ver quién más puede. No. Valor es cuando tienes el pensamiento único, enfrentarte al pensamiento único. Valor es cuando tienes a todas las iglesias en contra, enfrentarte a todas las iglesias. Valor es lo que tuvo Lutero, que se enfrentó al emperador, el hombre más poderoso del mundo, y en la dieta de Worms se presentó para defender su posición en la fe. Valor es lo que tuvieron los reformadores. Valor es lo que tuvo Daniel. Valor es lo que tuvo David cuando se enfrentó a la multitud de situaciones de peligro que entrañaban también la pérdida de su vida. A ese tipo de valor nos vamos a referir. Así que cada uno de nosotros tendría que preguntarse qué tenemos que hacer para criar a hombres como Moisés, como Josué, como Natán, como Elías. ¿Qué tenemos que hacer para criar hombres con este tipo de valor? ¿Por qué razón Daniel se comportó siendo adolescente, actuó y se esforzó en vivir de acuerdo a la ley de Dios, con una limpia conciencia, en un contexto como era Babilonia, que tenías todo lo que podías desear al alcance de tu mano? Solamente tenías que pedirlo y lo cogías. ¿Qué fue lo que le llevó a Daniel a no aceptar absolutamente nada de todo lo que se ponía delante de su vista? ¿Por qué actuó con tanto valor en medio de una completa corrupción como la que tenía a su alrededor? ¿Qué es lo que motivó a Daniel a actuar como actuó? Quizá fue algo espontáneo. Bueno, es que era el carácter de Daniel. Era un hombre que no quería muchos problemas. Además era muy introvertido y no quería hablar con nadie. Entonces se metió en su celda y no quiso saber nada de nadie. Eso es tener bastante imaginación. O quizás sí que tuvo que ver la educación que recibió de sus padres desde su más tierna infancia, de manera que pudo enfrentarse con valor a situaciones muy provocadoras y muy sutiles en el contexto donde Dios le puso en medio de su providencia. Y teniendo estos ejemplos de Daniel, de David, de los grandes hombres de Dios que aparecen en las Escrituras, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a actuar varonilmente y a comportarse como un hombre en cada situación? ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo en este sentido? Y esto nos lleva a otra conclusión. Hay familias que no tienen hijos, sino solamente hijas. Por lo tanto, a los padres, ¿qué requisitos debe buscar mi hija en los hombres que deberán ser sus maridos? Porque eso también nos importa. ¿Qué requisitos debe buscar mi hija en el hombre que va a ser su marido? Nos gustaría que pudieran casarse con hombres que, aunque dicen ser creyentes, carezcan de convicciones necesarias para liderar su hogar, que carezcan de valor para afrontar las 1001 batallas que se les van a presentar en la vida, que sean incapaces de sacar adelante a su esposa y a sus hijos porque carecen de valor, a lo cual sus padres le han ayudado mucho porque los han hecho inútiles para la vida. Y solamente para dejar a un niño inútil, ponlo todo el tiempo que quiera viendo el televisor, todo el tiempo que quiera jugando con el PC, todo el tiempo que quiera jugando con los videojuegos, y que haga lo que quiera. Y crearás un hijo inútil, incapaz de poder hacer nada el día de mañana. Por lo tanto, seguimos preguntándonos, ¿qué requisitos deben buscar no solamente nuestras hijas en sus esposos, sino qué requisitos deben buscar las mujeres cristianas en sus esposos, las que están casadas ahora? ¿Qué requisitos deben buscar en sus esposos? Podemos hablar de que nuestras mujeres se sometan a sus maridos como al Señor
si tenemos a maridos que no ejercen su papel como cabeza dentro de la estructura en la que Dios les ha puesto, porque si el marido no ejerce su papel, difícilmente la mujer podrá ejercer su papel. El marido está sometido a Cristo, que es su cabeza. La mujer está sometida a su marido, que es su cabeza. El problema es cuando el marido no tiene cabeza. Ese es el problema. ¿Cómo puede una mujer cristiana someterse a un marido que no es cabeza? Porque trae pecados de atrás tremendos, trae una conducta que no ha sido corregida, el valor ha desaparecido, las convicciones en hacer las cosas bien delante de Dios no existen, solo lo que se llama cristiano. Lo demás no existe. ¿Cómo podemos tener iglesias fuertes que asuman su papel si en la familia las cosas no están en su sitio? Y si a nivel individual tampoco están los principios en su sitio que le lleve a cada uno de los hombres a actuar con valor en medio de la sociedad y en medio de las circunstancias donde Dios les ha puesto. ¿Cómo podemos ser como iglesia columna y baluarte de la verdad si nos faltan los cimientos para que todos aquellos que componen la iglesia estén cumpliendo su papel y su misión allá donde Dios les ha puesto? Vamos a dar 5 directrices sobre cómo tenemos que ponernos a trabajar para que en nuestra vida y en la de nuestros hijos los principios bíblicos estén bien asentados y que podamos enfrentarnos con valor a los 1000 problemas que sin duda se nos van a presentar, porque somos llamados a defender la fe dada una vez a los santos, y esto en la práctica requiere valor. Es decir, hay que ser muy valiente para vivir como un cristiano. Hay que ser muy valiente. En primer lugar, lo que debemos hacer en primer lugar es poner en la mente de nuestros hijos aquellas convicciones que son las partes esenciales del verdadero valor. De la misma manera que tenemos que usar la palabra de Dios para derribar nuestros temores pecaminosos y que hemos estado analizando durante los últimos domingos, también debemos hacer uso de los medios de gracia para fundamentar la confianza en Dios en nuestras vidas. Es decir, no podemos tener confianza en Dios si no leemos su palabra, si no meditamos en ella, si no oramos, si no estamos atentos a las necesidades de nuestro espíritu, si no nos congregamos con nuestros hermanos en el día del Señor en su casa, si no utilizamos ninguno de los medios de gracia. Difícilmente vamos a poder tener valor para defender las causas nobles y justas. Por lo tanto, en la misma medida en que nuestros hijos perciban la presencia de Dios en su vida y cómo se mueve Dios a través de la providencia, cómo actúa a través de la providencia, no con una varita mágica que le va pegando a la gente en la cabeza y entonces ocurren sucesos estrambóticos, no, sino que Dios actúa a través de la providencia de una manera natural. En esa misma medida se va a desarrollar en el niño la fortaleza y el valor ante las adversidades, primero confiando en Dios, sabiendo cómo el Dios de la providencia organiza todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Por lo tanto, confianza en Dios, que Dios no se equivoca en absolutamente nada de lo que hace. ¿Qué fue lo que impulsó a José a huir ante las insinuaciones de la esposa de Potifar? ¿Qué fue lo que le llevó a huir? Parece contradictorio que mencionemos el valor en un contexto de una persona que huye. Parece que los que huyen son los cobardes. Pero aquí resulta, y para eso tenemos que discernir, que José no era un cobarde, precisamente. Era un valiente, por eso salió corriendo de una situación de peligro que le podía quemar. Y a veces se requiere mucho valor para escapar de situaciones de alto riesgo, como fue el caso de José, en Egipto. ¿Qué fue lo que motivó a este joven para huir de esta manera? Pues no nos cabe ninguna duda de que José vivía con la profunda convicción de que estaba delante de la presencia de Dios y que trabajaba no para su amo terrenal, sino para su amo celestial. Y esa conciencia real lo impulsó a actuar correctamente en cualquier tipo de circunstancias. Por eso, al poco tiempo de ser esclavo de Potifar, ya era mayordomo de toda su casa, ya gobernaba toda su casa. Este hombre tuvo tanto valor, que se arriesgó a que se pusiera en juego su vida, porque decirle no a la mujer de su amo sabía las implicaciones que esto podía tener, como las tuvo. Y aunque José en esa época era un hombre joven, sí que actuó como un hombre maduro, aunque los demás le tuvieran por alguien que no se aprovechó de una oportunidad que se le presentaba con la mujer de Potifar y que le hubiera dejado un buen lugar dentro de la casa de Potifar. Pero negándose José a aceptar esa situación, y a pesar de pasar varios años en la cárcel, Dios le dio una gran alegría a José cuando lo nombró el segundo en el reino de Egipto. Dios honró a aquel que le había honrado previamente. Tristemente, todos los jóvenes no actúan como José.
Muchos caen en las garras del pecado y actúan en contra de sus propias convicciones solo porque en su cobardía tienen el temor a ser tenidos por cobardes. Aquí venimos con el temor a los hombres, porque los demás no me marquen y me dejen aparte del resto del rebaño. Tengo que hacer lo que hace el resto del rebaño, porque si no voy a ser la oveja negra, y para no ser la oveja negra me uno al rebaño, sea lo que sea que estén haciendo. De manera que para que no les acusen sus compañeros de ser diferentes a ellos, se suman a hacer todo lo que hacen sus compañeros. Se dedican a seguir la moda que marque su entorno y acaban actuando como los impíos que les rodean. Y esto, si miramos más atrás, viene por un problema en la educación en el hogar, porque no se han puesto las cosas en su mente como deberían ponerse. Por lo tanto, en cuanto viene cualquier movimiento, se dejan arrastrar por esos movimientos que les invaden. ¿Qué había en el corazón de David cuando se presentó delante de Goliat, mientras que el resto del ejército estaba muerto de miedo? David había aprendido a confiar inquebrantablemente en Dios. Había aprendido a enfrentarse a terribles peligros cuando cuidaba de su ganado. Por lo tanto, cuando se presentó delante de Goliat, no dejó de ser una fiera más que estaba por encima de todo atentando contra el nombre del Dios de los cielos. Y eso es lo que a David le sacó de sus casillas y quiso enfrentarse contra él. No fue una acusación o una amenaza contra David, fue contra el Dios de los cielos, al cual David se dispuso a enfrentarse. En muchas ocasiones nos encontramos a los creyentes pensando que todos estos personajes que aparecen en las Escrituras eran superhombres, y por eso, claro, pudieron hacer todo lo que hicieron, pero nosotros no, somos viles pecadores. Pero Moisés, David y todos los que aparecen en las Escrituras eran superhéroes, por lo cual todo lo pudieron hacer con absoluta, como si no les costase absolutamente nada. Santiago, en su carta, en el capítulo 5, versículo 17, nos quita esa idea figurada de nuestra mente y nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que eran hombres como nosotros, que tenían las mismas pasiones que nosotros, que tenían los mismos defectos que nosotros, que caían igual que podemos caer nosotros, y que todos los días tenían que comer y beber, que eran hombres como nosotros. No eran superhombres, pero sí que eran hombres que confiaban en Dios y en sus promesas, y esto les ató para defender la verdad y la fe. La Escritura enseña la cobardía como la causa primera por la que muchos irán al infierno. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8, que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, los primeros en la lista. Así que para que esto no ocurra, como decíamos, debemos cultivar en nuestros hijos un sentido real de la presencia de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Porque hablando parece todo muy bonito, pero en la práctica, pues tenemos que evangelizarles para empezar. Tenemos que evangelizarles. Si creemos, como muchos creen, que los niños vienen como un papel en blanco y que sus inclinaciones todas son buenas, no nos vamos a esforzar en evangelizarles como impíos que son. Ya sabéis que los niños son tan buenos que dice el refrán: pájaro seas y en mano de niño te veas, porque estás muerto. Por lo tanto, los niños traen de forma innata el pecado en su corazón. Es en su naturaleza que viene impreso el pecado. Si creemos en el testimonio de la palabra de Dios acerca de la pecaminosidad innata del hombre desde su nacimiento, de su necesidad de regeneración y de nuevo nacimiento, veremos rápidamente lo necesario que es que nuestros hijos se expongan desde muy pequeños a la enseñanza del Evangelio, porque es vital para moldear su conciencia, es vital para capacitarles con todas las armas que van a necesitar para la lucha diaria que se les avecina. Nuestro propósito como padres no es criar a nuestros hijos en el contexto de cierta moralidad y cierta decencia. No, eso es lo que hacen los impíos decentes. Pero nosotros no somos ni impíos, y espero que sí decentes, pero no somos impíos. Nuestra meta es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es para poner en sus mentes el Evangelio, de manera que el Espíritu Santo pueda obrar para traerlos de la muerte a la vida. Nosotros eso no lo podemos hacer, pero sí que podemos poner todos los recursos a su disposición y orar incansablemente para que el Espíritu Santo actúe sobre ellos y les pase de muerte a vida. Debemos enseñar a nuestros hijos el uso de los medios públicos y privados de gracia, y debemos ser insistentes en los deberes que ellos tienen
a través de los cuales Dios obra en todos nosotros. ¿Cuáles son los medios de gracia? Ya los hemos dicho anteriormente. La oración, el estudio de las Escrituras, la adoración pública, en el Día del Señor, nuestros devocionales personales. Todos estos son medios de gracia a través de los cuales Dios obra en nuestras vidas. Y los tenemos que hacer de una manera continua. Continuamente tiene que estar esto en el corazón del niño. Y continuamente los padres deben estar ejerciendo esta autoridad. Nuestros hijos no deben venir mecánica y legalistamente a la iglesia cada primer día de la semana, porque es primer día de la semana y hay que ir a la iglesia. No. Es que tenemos que enseñarles, como nos tenemos que enseñar a nosotros, cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que traer en este primer día a la casa de Dios. Pero claro, si nosotros no los tenemos en cuenta, difícilmente los podrán tener en cuenta nuestros hijos. ¿Qué sacrificios se les pedía a los sacerdotes del Antiguo Pacto? ¿Qué sacrificios se nos piden a nosotros como sacerdotes del Nuevo Pacto? ¿Qué sacrificios tenemos que traer en el Día del Señor cuando nos reunimos juntamente con su pueblo a la adoración pública y al poder recibir su palabra? ¿Cuáles son esos sacrificios? Por lo tanto, nuestros hijos no deben venir de una manera legalista a la iglesia porque es domingo. Como nosotros tampoco debemos venir legalistamente a la iglesia porque es domingo. Venimos por un principio bíblico que nos debe motivar y llenar para unirnos con el pueblo de Dios en la adoración. Ellos deben saber que hoy es un día especial porque Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros cada vez que nos reunimos en torno a la persona y a la obra de Cristo. Y como las promesas de Dios se cumplen y son en el sí y en el amén, pues efectivamente hoy nos regocijamos juntamente con nuestros hermanos en esta adoración pública. Debemos enseñarles la razón por la que debemos guardar reverencia. Porque si no les enseñamos a guardar aquí reverencia, ellos no reverenciarán a Dios. Si nosotros no les enseñamos la obediencia en nuestras casas, ellos no obedecerán a Dios. Por lo tanto, deben saber que todo lo que tiene que ver con Dios se mueve en un contexto de reverencia, de solemnidad y de obediencia. Porque eso se queda en su mente y es así como se dirigirán a Dios. Debemos también enseñar a nuestros hijos que toda verdad, si es verdad, procede de Dios y se relaciona con Dios. Y esto es importante que no lo perdamos de vista. El ejemplo que siempre pongo es, ¿cuál es la razón por la que las iglesias de hace 40 años predicaban y hacían una cosa, 40 años, y sus liturgias de culto eran de una manera, y hoy, 40 años después, no se parecen absolutamente en nada? Es decir, yo cuando vuelvo a mi iglesia natal, pienso que soy de Marte, porque no tiene nada que ver la iglesia que dejé con la que me encuentro. Nada. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Cuál es la verdad esa que pasa con el paso del tiempo? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo se puede defender una verdad que cuando pasan 40 años no se parece en nada? ¿Estamos defendiendo la verdad? Por lo tanto, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que toda verdad, si es verdad, procede de Dios, se relaciona con Dios y está dentro de su palabra. Y es ahí donde tenemos que fundamentarnos y avanzar. La Escritura dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, se nos insta a utilizar la inteligencia, a utilizar nuestra mente y profundizar en las doctrinas y las bases bíblicas que van a fundamentar nuestra fe y que nos van a dar todos los recursos que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestras actividades en el mundo. Todo conocimiento verdadero parte de Dios. Todo conocimiento verdadero toca algún aspecto de la obra de Dios, ya sea su obra creadora, su obra providencial, su obra redentora. Todo toca algo de la obra de Dios. Así que ya sea que nuestro hijo estudie matemáticas en el colegio, lenguaje, ciencia, historia o estudie teología, debe de saber que la verdad que está estudiando se relaciona de un modo u otro con el Dios Trino que adoramos, que esto no es algo aparte de mi vida. No, es que el Dios Trino forma parte de mi vida. Es que por eso soy cristiano. Dice el salmista, el Salmo 19, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, todo lo que vemos está relacionado con Dios. Todo tiene una conexión con Dios. Y sea lo que sea que estudiemos, todo guarda una relación con Dios. Todas las cosas que ven nuestros ojos nos hablan del Dios Trino. Y lo que nosotros queremos es que nuestros hijos perciban, sea donde sea que vayan a estar, la presencia de Dios. Porque eso les dará el temor verdadero para actuar con valor frente a las adversidades. Nuestro objetivo debe ser que sean poseídos por ese entendimiento de la verdad, de manera que sea donde sea que vayan el día de mañana, sea lo que sea que estudien y sea donde sea que tengan que ir a trabajar, se topen con el Dios Trino, porque esto le dará fundamento. Esto es lo que pasó con Daniel. Fue arrancado de su familia a una edad muy temprana.
fue llevado a Babilonia como esclavo y él permaneció en la fe con una consistencia envidiable, y esto vino porque sus padres pusieron el germen del Evangelio en su mente y en su corazón. En tercer lugar, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a perseguir aquello que puedan defender como una causa justa, entendiendo como justicia lo que Dios entiende, no lo que los hombres entienden. Fijaos, por casualidad, si algún político nos habla de justicia, si le vamos a creer o no. Por lo tanto, las cosas que los hombres nos puedan decir en cuanto a justicia, en cuanto a lo que ellos consideran justicia, debe ser puesta aparte. Quien nos enseña lo que es la justicia es la ley de Dios y es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es nuestra norma y esta es nuestra guía. Si hay algo que nos puede hacer perder el valor, es tener una conciencia inestable, que no sabe exactamente por dónde salir, porque le faltan los recursos y el fundamento para defender una posición. No puede tener valor para defender nada, porque no está seguro de lo que va a hacer. Un hombre de Dios no puede realizar con resolución ni valor ninguna cosa mientras que su conciencia lo perturbe, porque no tiene claro lo que tiene que hacer. Por eso es requisito necesario estudiar las Escrituras, porque ellas nos van a dar todo lo que necesitamos, nos van a equipar con todo lo que necesitamos para el mundo en el que vivimos. Así que si queremos criar hijos decididos, hijos que tengan valor de hacer las cosas como hay que hacerlas, tenemos que formarlos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son las cosas justas delante de Dios? ¿Y por qué causas tenemos que luchar? No las causas sociales, no la justicia social, la justicia bíblica, que nos dice que no le des a nadie más de lo que es debido, ni complaciendo al grande, ni favoreciendo al pobre. No, con justicia juzgarás, caiga quien caiga. Nuestros hijos deben saber distinguir cuando una cosa es conforme al patrón de justicia divino y cuando tiene más que ver con patrones o intereses humanos. Y deben saberlo para que tengan convicciones morales, porque una persona que no tiene convicciones morales, que no está fundamentada en los 10 mandamientos, tampoco tiene valor. No tiene el fundamento que necesita para realizar sus actividades. Va a ser un cobarde que se va a dejar arrastrar por la moda que venga de donde venga, y acabará siendo llevado por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres utilizan con astucia la mentira. Muchos pastores saben que si predican lo que deben, la gente se le va a ir de la iglesia. Y esto supone que se van a quedar con la mitad del salario. Por lo tanto, no pueden predicar lo que deben. Así que se callan. Muchos creyentes saben que si hacen lo que deben, tendrán menos ingresos. Por lo tanto, también se callan. Otros creyentes saben que si hacen lo que deben, van a tener problemas en su trabajo. Por lo tanto, se callan. Otros muchos saben que si hacen lo que deben en medio de sus familias, que la mayoría son inconversas, tendrán multitud de problemas. Por lo tanto, se callan. Tenemos que saber discernir cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Pero aunque muchas veces hay que callar para mantener la paz, tenemos que saber discernir cuándo tenemos que hablar para poner de manifiesto el Dios a quien servimos y la verdad, como tiene que ser entendida. Debemos discernir cuando los ataques son contra nosotros a título personal, ante los cuales nos debemos de callar, a cuando son contra Dios y contra su ley, o que nos lleva a violar su ley, ante los cuales no nos debemos de callar y debemos actuar contundentemente en consecuencia. Estamos en el mundo y desde luego no podemos ser ignorantes de las manipulaciones de Satanás ni del pecado que existe en el corazón del hombre y que es completamente corrupto. No podemos aislarnos en un convento para que no se nos pegue la corrupción del mundo, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, somos luz, o debemos ser luz y sal en este mundo. Así que esto nos va a ocasionar numerosos conflictos, y en estos conflictos se requiere valor, firmeza y fe. Pero tenemos que tener las cosas claras en nuestra mente, porque si no, no podemos actuar. Debemos educar a nuestros hijos a moverse por deberes, que hagan lo que deben, no lo que les guste, lo que deben. Un ejemplo muy práctico. No sé si vosotros os acordaréis, pero antes, cuando las mamás ponían la comida o la cena, le decían a los niños: Pepito, Juanito, vamos a cenar.
Y lo que había de cena es lo que había. Hoy, Pepito, ¿qué quieres que te haga de cena? Las cosas han cambiado radicalmente. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que le gusta al niño. No vamos a ver cuál es su deber o cuáles vitaminas, proteínas e hidratos necesita. No, vamos a ver qué es lo que le gusta al niño. Entonces el niño, con el tema de la comida, hace lo que a él le parece y le da la gana, pero es que con el resto de cosas ocurre exactamente lo mismo. Es lo que el niño quiera. Por lo tanto, no actúan por deberes, sino por lo que les gusta. Algo a lo cual los padres no deben permitir que esto ocurra. Dios manda en su palabra cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la ley de Dios, y eso no solamente les va a dar valor a nuestros hijos para hacer lo correcto, sino que también va a debilitar sus argumentos cuando se vean tentados a hacer lo incorrecto. Es decir, le va a dar los argumentos para permanecer en una posición de firmeza. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta que le escribe, a Tito, en el capítulo 3, versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de capacitar al hombre para toda buena obra. Ese es el propósito, capacitar, darnos las armas necesarias para cumplir nuestro propósito en este mundo. Nos va a capacitar, pero para eso hay que estudiar, para eso hay que aplicar la inteligencia, para eso hay que ver las relaciones que existen y las conexiones que existen entre las doctrinas y estas en su aplicación a mi vida cotidiana y a mis asuntos cotidianos. Así que el propósito de la enseñanza bíblica no es enseñarles historias de los grandes hombres de Dios a los niños solamente. El aspecto fundamental es tomar la palabra de Dios y educar las conciencias de nuestros hijos a través de los ejemplos que las Escrituras nos muestran. La conciencia, como todos sabéis, es ese testimonio interior que Dios ha puesto en todo hombre, aprobando o desaprobando acciones. Da igual donde viva ese hombre, la conciencia le va a decir exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es el dispositivo moral que emite un juicio sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que pensamos y sobre todo lo que decimos. Pero la conciencia no está vagando en el espacio sideral sin que nada la contamine y emita sus juicios de una manera completamente abstracta. No. La conciencia tiene que ser moldeada y tiene que ser educada. Y para que pueda emitir un juicio correcto y sobre una base correcta, la tenemos que moldear de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. La conciencia tiene que ser moldeada por la ley de Dios, con los principios de la Escritura. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos los principios bíblicos, cómo se aplican los mandatos de Dios, y tenemos que enseñarles que aquello es así porque Dios lo dice en su palabra, y se acabó. Al recurrir continuamente a la Escritura, no solamente vamos a estar iluminando la conciencia de nuestros hijos con una regla recta y además segura, sino que también los vamos a estar enseñando a que prueben sus pensamientos, sus palabras y sus acciones a través de esa regla bíblica. De manera que cuando nuestros hijos el día de mañana se vayan a estudiar fuera, se casen y se vayan a otra ciudad o a otro país y se vean tentados a hacer ciertas cosas o en situaciones difíciles o ante decisiones importantes, van a poder recurrir a los principios que previamente les hemos enseñado y allí van a encontrar el fundamento y la guía para dirigir sus caminos. Daniel. Ahí tenemos el ejemplo de Daniel de nuevo. Daniel. Debemos enseñarles a someter sus inclinaciones y deseos para que no se dejen guiar por lo que quieren, sino por lo que deben. Es una actitud que debe cultivarse en los niños desde pequeños. Al principio con pequeñas responsabilidades, pero en las pequeñas responsabilidades tienen que ser fieles, porque el que no es fiel en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Así que en pequeñas cositas ellos deben asumir responsabilidades. No debemos hacerles creer que la vida es un gran parque de diversión. Es el gran parque de atracciones donde te lo vas a pasar fenomenal, porque aquí está tu padre que te va a pagar todos los deseos y caprichos que tú quieras. Cuando se enfrenten a la vida, de verdad, serán unos inútiles si les hemos tratado de esa manera. Responsabilidades que tienen que hacer los niños. Esto es básico. Tener su dormitorio en perfecto estado. Tienen que hacer la cama. Tienen que ser responsables con las tareas del colegio. Y las tienen que hacer ellos, no nosotros. Ellos tienen que aprobar, no nosotros. Ellos tienen que comer, no nosotros. Ellos tienen que hacer sus cosas, no nosotros.
Porque en la medida en que los padres empiecen a hacer todo lo que hacen los niños, al final de cuentas los padres hacen el trabajo de los niños. Los niños son inútiles y los padres se merecen que les den el certificado de la universidad de que han cursado todos los cursos. Pero lo han hecho los padres, no los niños. Y nosotros queremos crear a niños que sean capaces de asumir sus responsabilidades y del día de mañana cumplir con sus obligaciones. Así que hay, desde pequeñitos, diversas cosas en las que podemos darles responsabilidades de acuerdo a su edad y su capacidad, pero tienen que tener responsabilidades y tienen que asumirlas y les debemos exigir que las cumplan y luego pedir resultados. Si queremos criar hombres que no vuelvan locas a sus mujeres, y lo digo también por los padres que tenemos hijas, que no queremos un marido que vuelva locas a nuestras hijas, tienen que ser enseñados a sobreponerse al hastío, al ocio sin control y a no cumplir con ninguna de sus responsabilidades. Y lo mismo pasa con las niñas, porque también esperamos que las mujeres sean capaces de cumplir su papel en el contexto de la familia. Por eso decía antes que un niño que se pasa un montón de horas frente al televisor, con el ordenador, con los videojuegos, sin responsabilidad ninguna, es un candidato idóneo a ser una persona débil, una persona que a la menor dificultad ya se ha rendido. Bueno, es que el pobrecillo es de carácter débil. No, es que sus padres se han preocupado en enseñarles que no hagan nada, que sean unos inútiles, que todo sea diversión, y cuando hay que hacer un trabajo de clase también se lo hago yo. Pobrecito, mi niño, que tiene 40 años y todavía está en casa. Pero esta es la triste realidad de crear a hombres fuera del contexto de las Escrituras. Y esto se traduce en el futuro en infelicidad para él y para todos los que lo rodean, en multitud de problemas para él, para su familia y para la Iglesia. Esto es a causa de no haber enseñado correctamente a los hijos. En cuarto lugar, debemos ayudarles a cultivar una confianza inquebrantable en la infalible providencia de Dios. Los hombres que se han distinguido por su valor en la historia bíblica, como en la historia de la Iglesia en general, han sido hombres que en momentos de dificultad han descansado en el hecho de que Dios gobierna sobre toda la creación y por lo tanto dispone todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Si queremos criar a hijos que sepan enfrentarse a la vida con valor, debemos enseñarles a cultivar una confianza inquebrantable en ese Dios soberano que actúa a través de la providencia. Tenemos que enseñarles todos estos principios. Debemos enseñarles que en este mundo no ocurren las cosas porque sí. No tuvimos a Zapatero porque sí. No. Dios también ejecuta sus juicios y utiliza a los impíos para traer juicios sobre su Iglesia y para que recapacitemos y veamos y observemos. Debemos enseñarles, por tanto, que en este mundo no ocurren las cosas porque sí, sino que todas las cosas son gobernadas por el Dios soberano, el cual hace que todas las cosas obren para el bien de su nombre y para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Es necesario que enseñemos teología a nuestros hijos, como también es necesario que comprendan cómo se relaciona esa teología con todo lo que ocurre en la vida. La teología es un amplio conocimiento de Dios. No se trata de enseñar a nuestros hijos teología en un sentido abstracto y empezarle a decir los decretos de Dios, decreto número 1, decreto número 2, y que se lo sepan de carrerilla. No se trata de esto. Sino enseñarles que la teología tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con lo que hago en el colegio, con cómo me relaciono con mis amigos, tiene que ver con lo que hago en la facultad y en qué cosas en la facultad puedo estar involucrado para ser sal y ser luz en medio de las distintas actividades. Tiene que ver con nuestro trabajo, en los trabajos que nosotros tenemos, de qué manera podemos afectar a las personas que nos rodean aplicando principios bíblicos, de qué manera podemos ser sal y podemos ser luz, de qué manera podemos serlo en medio de nuestras familias, que la mayoría son inconversas, de qué manera tenemos que poner las cosas en su sitio para que se demuestre realmente el Dios a quien servimos. Todas estas cosas se relacionan con ese Dios del que nos hablan las Escrituras. En quinto y último lugar, debemos exponer a nuestros hijos a modelos apropiados de valor. Porque si hay algo claro en la Biblia, es lo que podemos llamar la teología de la imitación. Imitar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Por lo tanto, él nos está dando ahí un ejemplo bastante claro. Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Mira cómo se conducen tus hermanos, cómo actúan con valor, con firmeza, cómo educan a sus hijos, cómo hacen hombres con carácter, cómo actúan en las distintas situaciones de la vida, cómo se enfrentan a sus temores, cómo se enfrentan a sus miedos, cómo se enfrentan a situaciones delicadas de su trabajo, cómo enfrentan sus enemigos. Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente, el objeto de imitar a aquellos que nos están abriendo camino y que en la antigüedad han sido muchos. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Aflicción. Nosotros decimos, pobre de mí, que entre los 7.000 millones de personas del mundo solamente yo estoy en esta situación. Y nos vamos a las Escrituras y vemos que esta situación ha sido el caminar continuo de muchos de nuestros antepasados en la fe. Aflicciones, pruebas, tribulaciones. Tenemos numerosas biografías de hombres de Dios que nos muestran cómo aplicaron la palabra de Dios en su vida, cómo actuaron con valor en circunstancias históricas tremendas para el despegue del Evangelio. Calvino, Lutero, Spurgeon. Aquí tenemos hombres de la fe, héroes de la fe, cercanos a nosotros. Y no debemos tener a los héroes que se peinan como Ronaldo. Esos no son nuestros héroes. Y los padres deben andar muy atentos a que esos no sean los héroes de sus hijos. Deben andar muy atentos. Si queremos honrar a Dios como hicieron José y Nicodemo, expuestos a ser marginados por completo, desahuciados de su entorno social, tenemos que armarnos con toda la armadura de Dios para actuar con valor y defender la fe. Tenemos que armarnos. Y todo el mundo sabe, todos nosotros sabemos qué batallas tenemos por delante en nuestros trabajos, en nuestro entorno social donde nos movemos. Aquí tenemos, no sé si conocéis a César Vidal, que publica algunas cosas, hace tiempo que no está entre nosotros, pero él está haciendo una defensa de la fe brutal frente a todos los enemigos de la fe y frente a las corrupciones del hombre. Y está utilizando un medio que para nosotros sería imposible, es decir, desde una iglesia no podemos hacer eso, pero él en su entorno está haciendo una divulgación de la fe y un impacto en el contexto donde se mueve y en el mundo, en el entorno de la sociedad donde se mueve, que es beneficiosa para la fe y para la expansión del Evangelio. Por lo tanto, necesitamos hombres con fe, hombres con valor, hombres que tengan asentados sus principios, hombres que puedan hacer que el Evangelio, la palabra de Dios, pueda ser transmitida de generación en generación. Hombres del pasado, hombres del presente, que nos pueden servir de ejemplos para todo lo que tiene que ver con el valor. El Dios que defendió y alentó a los grandes hombres del pasado es también nuestro Dios. Ellos no eran superhéroes, tenían a un superdios, y es el mismo que tenemos nosotros. Un Dios que nos ayudará, un Dios que nos fortalecerá, un Dios que nos asistirá. Y no lo va a hacer en un contexto vacío, no lo va a hacer con la varita mágica, sino que lo va a hacer cuando usemos los medios de gracia y nos acojamos a las promesas que Él nos ha dado en las Escrituras, para que con determinación defendamos nosotros la fe en una sociedad hostil como la que nos envuelve. Terminamos en oración.